Claudio caminaba con sus 3 hijos por el interior de la ciudad. El sol abrasador parecía hacer cada paso aún más agotador. Francisco, el mayor con 8 años, caminaba con una mirada atenta y preocupada, mientras que Ana y Lucía, las gemelas de 5 años, agarraban la mano de su padre, inocentes y ajenas al peso del momento. Al encontrar un gran árbol, Claudio aprovechó la sombra para hacer una pausa. Con los ojos fijos en sus hijos, los reunió en un abrazo apretado, en un intento de aferrarse a un momento que sabía efímero. «Los quiero mucho», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «Ahora necesitamos continuar nuestro camino. Será largo, pero al final todo estará bien». Ana y Lucía, absortas en la aventura que imaginaban vivir, sonrieron, ignorando las lágrimas discretas que corrían por el rostro de su padre. Francisco, sin embargo, percibió la tristeza en los ojos rojos de Claudio. Quiso preguntar, quiso entender, pero algo en el silencio del padre le dijo que simplemente siguiera adelante. Después de una larga caminata, el grupo llegó a una casa sencilla, pero claramente bien cuidada. De su interior salió una pareja que miró directamente a Ana. Claudio, con la respiración temblorosa, se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Ana querida, vas a entrar en esta casa con esta pareja. Volveré después para recogerte, ¿de acuerdo?» Su voz era dulce, pero cargada con un peso que Ana no comprendía. «No quiero ir, papi», murmuró Ana, apretando la mano de su padre con sus pequeños dedos. «Lo sé, mi amor, lo sé, pero es necesario. Estarás bien aquí, te lo prometo». Claudio la abrazó con fuerza, entregándola a la pareja que la esperaba con expresiones de comprensión y amabilidad. Ana entró en la casa con renuencia, volteando para mirar a su padre y hermano, quienes, con lágrimas en los ojos, le devolvieron el gesto cuando dejaron la casa. «Papá, ¿por qué estamos dejando a Ana? ¿Quedará sola?». Francisco ya no pudo contenerse. Claudio, con el corazón apesadumbrado, miró a su hijo, su expresión una mezcla de dolor y resignación. «Es complicado, Francisco, es para su bien», enjugó una lágrima que caía por su rostro. «Vamos. Aún nos queda un camino por recorrer». Pronto llegaron a una casa grande, más parecida a una finca, donde una pareja los esperaba. Al fondo, 4 niños jugaban despreocupados. Era el turno de Lucía. «Lucía, mi amor. Ahora es tu turno de ir a jugar un poco con esos niños. Volveré después a buscarte, ¿está bien?», dijo Claudio, intentando mantener la calma, pero su voz falló. Lucía, sin embargo, no aceptó con la misma resignación que Ana. Ella lloró, implorando que no se fuera. La pareja gentilmente la sujetó por los brazos y la llevó adentro. Mientras ella miraba hacia atrás, hacia su padre y hermano, con lágrimas corriendo por su rostro, con Lucía ahora en la casa, Claudio y Francisco siguieron el camino en silencio. Francisco, observando las lágrimas de su padre, sintió una angustia crecer dentro de sí. Sabía que algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que tal vez aún no tenía la madurez para comprender. Claudio, por su parte, lloraba abiertamente, ahora sollozos sacudiendo su cuerpo, mientras caminaban juntos, cada paso alejándolos más de sus hijas, cada paso un eco de despedida no dicha. Francisco y su padre, Claudio, caminaban bajo el cielo oscurecido del interior, un viaje que se extendía más allá de la puesta del sol. A medida que pasaban por algunas casas aisladas, Claudio, con un aire de esperanza, presentaba a Francisco a algunas parejas. Sin embargo, cada intento era recibido con un movimiento de cabeza en negación. Francisco, con recuerdos aún frescos de la separación de sus hermanas, se sentía cada vez más ansioso, ya que parecía que su padre lo llevaba ahora a casas de desconocidos. A medida que caía la noche, sin encontrar un refugio adecuado, padre e hijo se cobijaron bajo un gran árbol. Para Francisco, esta fue la primera noche durmiendo al aire libre, y aunque el cielo estrellado ofrecía una vista encantadora, el frío intenso dificultaba disfrutarla plenamente. Acurrucados el uno al otro, buscaron calor bajo el manto oscuro de la noche. Al amanecer, con los primeros rayos de sol cortando la oscuridad, Claudio y Francisco reanudaron su camino hasta llegar a una estación de autobuses. Subieron a un autobús que los llevó lejos de la simplicidad del interior, hacia el bullicio de una ciudad grande. Después de algunas horas de viaje, bajaron y continuaron caminando, cruzando las calles concurridas, hasta llegar a un gran edificio de aspecto imponente. Mientras Claudio conversaba con una señora en una sala dentro del edificio, Francisco se quedó sentado solo en un corredor adyacente.
La conversación parecía larga y seria, y el niño solo podía imaginar el contenido de la discusión. Finalmente, su padre salió de la sala, y la mirada que intercambiaron estaba cargada de emoción. Claudio abrazó a Francisco, un abrazo que parecía querer compensar una inminente y prolongada ausencia. «Voy a volver por ti, Francisco». «Como dije con tus hermanas», dijo Claudio, repitiendo las palabras que había dicho antes, pero con una profunda tristeza marcando cada sílaba. «¿De verdad vas a volver, papá?», preguntó Francisco, con la voz temblorosa reflejando su miedo e incertidumbre. «Haré lo posible, hijo mío», respondió Claudio, con voz y mirada entristecidas. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del hombre mientras se alejaba del edificio. Francisco observaba la figura de su padre alejándose hasta convertirse solo en un punto en la multitud. La señora, percibiendo el malestar y la tristeza del niño, lo llevó a una habitación donde varias literas estaban ocupadas por otros niños que lo observaron con curiosidad. «Esta es tu nueva habitación, Francisco», dijo la señora con un tono de voz reconfortante. «Sé el nombre de este lugar», murmuró Francisco, una realización sombría apoderándose de sus palabras. «Es un orfanato, sí», confirmó la señora, tratando de suavizar la revelación, «pero aquí encontrarás amigos y cariño. No es tan malo como parece». Esa noche, Francisco se acostó en una de las camas del dormitorio, rodeado de desconocidos que pronto podrían convertirse en amigos. Pero mientras intentaba dormir, su mente estaba ocupada con preocupaciones sobre su padre y la vida que había sido alterada abruptamente. Se aferraba a los pocos pero preciosos recuerdos que compartía, prometiéndose a sí mismo que de alguna manera no los dejaría escapar, sin importar lo que el futuro reservara. Habían pasado 20 años desde las experiencias que definieron la infancia de Francisco. En esa tranquila mañana, se despertó junto a su esposa, Jessica, que aún dormía pacíficamente. Al voltearse, vio a Rafael, su hijo pequeño, cuyos brillantes ojos ya estaban abiertos. «Tengo hambre, papá», dijo Rafael con la impaciencia típica de un niño que se despierta temprano. La observación de Rafael trajo una sonrisa al rostro de Francisco, pero también un destello de memoria sobre su propio padre, que siempre se levantaba temprano para trabajar en el campo. Ese recuerdo se mezcló con una pizca de tristeza, ya que Francisco solo tenía fragmentos de recuerdos de esa época. «Vamos a ver qué tenemos para el desayuno», gestionó Francisco, levantándose para preparar algo para la familia en la cocina, mientras Jessica se les unía tras despertar. Rafael mencionó un proyecto escolar que había sido propuesto por la profesora. «Quiere que hablemos sobre nuestra familia, incluso los abuelos, para la escuela», contó Rafael, esperando ansiosamente por la historia mientras comían. Jessica empezó a hablar sobre sus padres, detallando sus vidas y personalidades, pero pronto fue interrumpida buscando información más reciente. «Yo ya sé de ellos, mamá, los veo todos los fines de semana», dijo Rafael, interrumpiendo con una sonrisa. «Quiero saber sobre los padres de papá». Francisco se quedó pensativo. Sus recuerdos eran como fragmentos de un sueño lejano. Habló sobre lo poco que recordaba del trabajo y los primeros rayos de sol tranquilos de su padre, pero esas eran todas las imágenes que tenía, nada más concreto. «No recuerdo mucho, Rafael. Mi padre era trabajador y amable, eso lo sé», dijo Francisco, sintiendo una melancolía al reconocer la insuficiencia de sus palabras. «En cambio, de mi madre, no tengo ningún recuerdo». «¿Y tú me llevarás a acampar, como prometiste?», preguntó Rafael, cambiando de tema con la naturalidad de los niños. «Claro que sí, vamos a armar la tienda esta noche en el patio trasero», respondió Francisco, tratando de ocultar su incomodidad con una actividad que sabía que sería divertida para su hijo. Por la noche, mientras montaban la tienda y se preparaban para dormir bajo las estrellas, los recuerdos de Francisco comenzaron a resurgir con más fuerza. La última vez que había dormido al aire libre fue con su padre bajo un gran árbol, una noche marcada por las lágrimas y luces de un adulto intentando ser fuerte. El recuerdo era doloroso, cargado de emociones que pensaba haber enterrado. Al día siguiente, al hablar con Jessica sobre sus inquietudes nocturnas, ella lo alentó a buscar nuevamente a su padre y hermanas. «Los recuerdos no te dejan dormir bien porque necesitas respuestas, Francisco. Intenta encontrar a tu padre de nuevo», sugirió Jessica, tomándole la mano con cariño. «Ya lo intenté una vez después de salir del orfanato, no encontré nada sobre mis hermanas», dijo Francisco, frustrado. «Pero ahora es diferente. Tienes más recursos, más experiencia. La última vez que lo buscaste,
Tenías solo 18 años. Ahora eres un hombre de 30. Podemos intentarlo juntos, insistió Jessica, con una mezcla de esperanza y determinación. Creo que sí es posible, no solo por mí, sino también por Rafael. Él merece conocer la historia de su familia, estuvo de acuerdo Francisco, sintiendo una renovada esperanza de finalmente reconectarse con su pasado y quizás encontrar un nuevo sentido de paz. Determinado, Francisco comenzó a planificar cómo reiniciar su búsqueda. Los recuerdos de su padre, aunque escasos y borrosos, eran ahora la llama que lo motivaba a brindarle a su hijo las respuestas que él mismo nunca tuvo. Con el apoyo de Jessica, sentía que esta vez realmente podría lograr cerrar algunas de las historias inconclusas de su infancia. Francisco estacionó su coche frente al antiguo orfanato donde creció, un lugar que no visitaba desde que cumplió 18 años. El edificio parecía el mismo, pero ahora bajo una nueva dirección, ya que la directora que él conocía había fallecido. Con un conjunto de nerviosismo y esperanza, ingresó al lugar que tanto recordaba y tanto quería olvidar. La nueva directora recibió a Francisco cordialmente en su oficina. Después de las presentaciones, explicó el motivo de su visita, su búsqueda de información sobre su padre y sus hermanas. Desafortunadamente, la mayor parte de los registros antiguos no ha sobrevivido al tiempo. Se mantenían en papel y se deterioraron, explicó la directora, hojeando algunos documentos que parecían tan frágiles como viejos. Pero aquí hay algo que podría ayudar. Tenemos el nombre completo de su padre y el de sus hermanas. ¿Por qué los nombres de mis hermanas están aquí?, preguntó Francisco, curioso y un poco confundido. Se mantuvieron en caso de que algún día quisieran volver a encontrarse. Era una práctica común para ayudar a las familias separadas a reconectarse en el futuro, respondió ella, entregándole un papel con los nombres cuidadosamente escritos. Dejando el orfanato solo con los nombres en manos, Francisco sintió una mezcla de desaliento y alivio. La esperanza de reunirse con su familia parecía lejana, pero al menos ahora tenía un punto de partida. Al llegar a casa, Jessica lo recibió con un abrazo que contrastaba con su estado de ánimo. Una amiga del trabajo estaba buscando a una tía con la que perdieron el contacto hace años. Contrataron a un detective privado que logró encontrarla. Aquí está su contacto. Tal vez pueda ayudar, dijo ella, entregándole una tarjeta con el número del detective. Con un nuevo hilo de esperanza, Francisco comenzó a trazar su próximo paso. Francisco llamó al detective y concertó una cita en su oficina. Allí, proporcionó toda la información que tenía, incluidos los nombres completos que le había dado la directora del orfanato. Voy a empezar la búsqueda de inmediato, prometió el detective, anotando cuidadosamente cada detalle. Animado con esta nueva posibilidad, Francisco salió de la oficina sintiendo que esta vez las cosas realmente podrían ser diferentes. 2 semanas después, sonó su teléfono. Encontré a tus hermanas, anunció el detective al otro lado de la línea. Voy a seguir buscando a tu padre, pero ya tengo las direcciones de ellas. Sosteniendo el papel con las direcciones de Ana y Lucía, Francisco sintió un torbellino de emociones, nerviosismo al acercarse a personas que, aunque eran sus hermanas, eran prácticamente desconocidas, y alegría por finalmente poder restablecer lazos que nunca tuvo la oportunidad de fortalecer. Decidido, tomó las llaves del coche y se dirigió a la ciudad vecina, donde vivía Ana. El viaje duró 5 horas, cada kilómetro aumentando su ansiedad y expectativa. Al llegar, estacionó su coche en la tranquila calle, observando la modesta pero bien cuidada casa donde vivía su hermana. Respiró hondo antes de salir del coche, ensayando en su mente lo que diría. Es ahora o nunca, murmuró para sí mismo, ajustando su abrigo antes de dirigirse hacia la puerta principal. Llamó al timbre, después de unos segundos que parecieron eternidades, la puerta se abrió. Una mujer de mirada gentil, que llevaba rasgos familiares, lo miró con curiosidad. ¿Puedo ayudarte?, preguntó ella, sin reconocerlo. Ana, soy Francisco, tu hermano, dijo él, con la voz cargada de una emoción que no esperaba sentir. El reconocimiento tardó un momento en aparecer en los ojos de Ana, pero cuando sucedió, fue como si años de separación se deshicieran en un simple pero poderoso abrazo. Eres bastante fuerte, comentó Francisco, con una sonrisa sorprendida por la intensidad del abrazo. Lo siento, dijo Ana, riendo mientras lo invitaba a entrar. Dentro de la casa, el esposo de Ana jugaba en el suelo con 2 pequeños que reían alto. El ambiente era acogedor,
claramente un hogar lleno de amor. Ana guió a Francisco hasta la cocina, donde se sentaron a la mesa, un lugar que parecía ser el corazón de la casa. Siempre guardé la imagen de ustedes, de mis hermanos y de nuestro padre en el corazón, confesó Ana, los ojos brillando con lágrimas de emoción. Era muy pequeña, pero algunas cosas nunca se olvidan. Francisco escuchaba atentamente, conmovido por la fuerza de la memoria de su hermana. Fui criada por una pareja que no podía tener hijos. Me dieron todo el amor del mundo, continuó Ana. No éramos ricos, pero ellos se aseguraron de que estudiara. Por eso me convertí en abogada. ¡Qué increíble, Ana! Has logrado superar muchas barreras, dijo Francisco, genuinamente impresionado. Sí, e incluso intenté encontrar a nuestro padre una vez. Mis padres adoptivos recordaban su dirección, pero cuando fui allí, la casa había sido demolida para dar paso a una autopista, contó Ana, con un toque de decepción y resignación en su voz. Ana tomó la mano de Francisco, sus ojos aún brillaban, esta vez con alegría. Nunca pensé que volvería a ver a mi familia, y aquí estamos, dijo ella, apretándole la mano. Francisco, a su vez, compartió un poco sobre su propia historia. Terminé en un orfanato. Por alguna razón, nunca fui adoptado y tuve que irme cuando cumplí 18 años. Pero, al igual que tú, también tuve oportunidades. Trabajé duro y ahora tengo un buen trabajo y una familia amorosa, explicó. Ana sonrió feliz por su hermano. Y ahora estoy tratando de encontrar a Lucía, tu hermana gemela, añadió Francisco. ¿Gemela? Ana parecía sorprendida. Sabía que tenía una hermana, pero el recuerdo de ser gemelas se había desvanecido con el tiempo. Sí, ustedes son gemelas, explicó Francisco, una sonrisa apareciendo en su rostro con la revelación. Animada con la noticia, Ana se levantó y fue a hablar con su esposo e hijos. Después de unos minutos, regresó, lista para salir. Vamos a encontrar a nuestra hermana, dijo Ana, decidida. No puedo creer que después de todos estos años finalmente nos reuniremos. Francisco y Ana salieron de la casa juntos, con un sentimiento de renovación y esperanza que los acompañaba mientras conducían hacia la dirección de Lucía, ansiosos por otro reencuentro que prometía ser tan emocionante como aquel. Llegaron a la casa de Lucía, ubicada a varios kilómetros de distancia. La residencia se destacaba por su aspecto deteriorado y un jardín desde hacía mucho olvidado, dominado por plantas muertas y descuidadas. Ansiosos, aunque inciertos sobre qué esperar, tocaron la puerta. Lucía abrió la puerta, por un momento, pareció estar lista para preguntar quiénes eran los visitantes, pero al ver que era su reflejo exacto, la comprensión brilló en sus ojos. Francisco, Ana, ¿qué hacen aquí?, preguntó Lucía, su tono de voz mostrando una mezcla de sorpresa y apatía. Sin responder, Francisco y Ana la abrazaron, un gesto que Lucía devolvió, aunque con vacilación. Los invitó a entrar, guiándolos a través de su casa simple y un tanto desordenada. Sentados en la mesa de la cocina, el trío comenzó a conversar. Lucía, con una mirada triste, preguntó cómo la habían encontrado. Francisco explicó el proceso, mencionando la ayuda de un detective y la información proporcionada por el orfanato. También queremos intentar encontrar a nuestro padre, dijo Ana, esperanzada. Lucía negó con la cabeza. Pueden buscarlo, pero yo no tengo interés en verlo, respondió ella fríamente. ¿Por qué no, Ana?, preguntó, sorprendida por la resistencia de su hermana. Miren a su alrededor. Vean la casa en la que vivo, la vida que llevo. Soy infeliz, y todo es culpa de él, desahogó Lucía con una amargura que cortaba el aire. Luego, reveló su historia. Fue adoptada por una familia rica que ya tenía 4 hijos y no les gustaba gastar dinero. Esperaba convertirse en la 5ª hija amada, pero en cambio, fue relegada al papel de una empleada no remunerada. Nunca me llamaron hija o hermana. Si me negaba a hacer cualquier cosa, amenazaban con echarme a la calle, contó Lucía, con el rostro marcado por el dolor de los recuerdos. Cansada y desilusionada, Lucía huyó a los 16 años, sobreviviendo con el dinero que había tomado escondido de sus padres adoptivos. Ana, mirando alrededor, notó una fotografía de Lucía con un niño y preguntó quién era. Es mi hijo, pero él vive con la abuela, explicó Lucía. Su padre nunca fue responsable y yo no tenía condiciones para criarlo. Francisco y Ana se entristecieron al escuchar la historia de su hermana, pero prometieron ayudarla.
A partir de hoy, no estás sola, Lucía. Estamos aquí para lo que necesites, aseguró Francisco, poniendo su mano sobre la de ella. Lucía agradeció, pero su expresión era de quien no creía totalmente en las palabras de esperanza. Parecía que la vida ya le había lastimado demasiado como para esperar algo diferente ahora. Entonces, mencionó la búsqueda del padre. Todavía no lo encontramos, pero en cuanto sepa algo, les aviso a ambas, dijo él. Tratando de mantener el ánimo, Ana se mostró entusiasmada con la idea, pero Lucía permaneció apática, solo asintiendo en respuesta. Después de la visita, todos regresaron a sus hogares, pero mantuvieron contacto por teléfono. Francisco y Ana, determinados a reconstruir los lazos familiares rotos, continuaron ofreciendo apoyo a su hermana con la esperanza de que, con el tiempo, Lucía pudiera empezar a sanar las heridas de su pasado tumultuado. Al día siguiente, Ana llamó a su hermana para hablar sobre algo importante. En la cocina de Ana, las dos hermanas se sentaron cara a cara, con una atmósfera tensa y cargada de decisiones importantes en el aire. Ana, con su conocimiento legal, no solo ofrecía consuelo como hermana, sino también orientación profesional. Lo que te hicieron es inaceptable, Lucía. Es un crimen, dijo Ana, con su voz firme contrastando con la mirada aún desconfiada de Lucía. Puedo ayudarte a procesarlos. Esto no solo puede traer algo de compensación por lo que pasaste, sino también evitar que lo hagan con otras personas. Lucía, cuya vida había estado marcada por desafíos y desilusiones, dudó inicialmente, pero, alentada por la determinación de Ana, aceptó. Está bien, hagámoslo. No espero mucho, pero si esto puede ayudar a alguien en el futuro, ya es algo, respondió Lucía, con su voz cargada de una esperanza cautelosa. Mientras tanto, Francisco se mantenía ocupado con la ansiedad por la búsqueda de su padre. Aunque las noticias tardías, encontraba consuelo en la creciente proximidad con sus hermanas. Decidió entonces organizar un asado, viendo en la reunión una oportunidad para fortalecer aún más los lazos recién restaurados. El día era perfecto para un asado. Ana llegó con su esposo y 2 hijos, y Lucía trajo a su hijo. Era una reunión familiar que tenía todo para ser alegre y relajada, llena de conversaciones para recuperar el tiempo perdido. Francisco cuidaba de la carne en la parrilla cuando sonó su teléfono. Era el detective. El corazón de Francisco se aceleró al escuchar las palabras del otro lado de la línea. Encontramos a tu padre, Francisco, y no solo a él, sino también a tu madre, dijo el detective, titubeante. ¿Mi madre? Pero esto es increíble, y apenas podía contener la sorpresa y la emoción. Hay más cosas que descubrí, pero creo que no me corresponde revelarlas. Es mejor que las escuches de tu padre, dijo el detective, dejando a Francisco aún más ansioso. Al colgar el teléfono, Francisco se volvió hacia sus hermanas, que notaron su expresión afectada y curiosa. Encontraron a nuestros padres, anunció él, tratando de asimilar la noticia. Él mismo, Ana y Lucía intercambiaron miradas cargadas de emociones encontradas. Ana intentó inyectar optimismo en la conversación. Finalmente vamos a conocer a nuestros padres, exclamó ella, tratando de animar especialmente a Lucía, que parecía menos entusiasmada. No estoy emocionada por encontrar al padre, pero necesito entender por qué nos abandonó, dijo Lucía, con voz firme, pero sus ojos revelaban la profundidad de sus cicatrices emocionales. Los 3 hermanos abordaron el autobús rumbo a otro estado, con los corazones pesados pero llenos de esperanza. El encuentro prometía ser no solo un reencuentro, sino también un enfrentamiento con pasados dolorosos y futuros inciertos. El viaje, aunque lleno de anticipación, también era un paso hacia la reconciliación y, quién sabe, la curación. Después de un largo viaje en autobús que se arrastró durante horas, los 3 hermanos llegaron a una gran ciudad, llena de altos edificios y bulliciosas calles, que contrastaban fuertemente con la tranquilidad de sus vidas cotidianas. Agotados pero impulsados por una creciente ansiedad, se alojaron en un modesto hotel, descansando apenas lo suficiente para recuperar un poco de energía. No había tiempo que perder. Estaban cerca de resolver un misterio que había durado toda la vida. Al llegar a la dirección proporcionada por el detective, los hermanos se detuvieron frente a una casa sencilla pero bien cuidada. Un hombre estaba sentado al frente, apoyado en una muleta, su figura marcada por la ausencia de una pierna. Observándolo, Francisco, Ana y Lucía intercambiaron miradas confusas. Parecía demasiado joven para ser su padre, con un máximo de 45 años. Sin embargo, cuando el hombre los vio,
se levantó con la ayuda de la muleta y caminó apresuradamente hacia ellos. Francisco, Ana, Lucia, y gritó con una voz que llevaba una mezcla de alegría y alivio. Francisco y Ana no dudaron, corriendo a su encuentro y abrazándolo fuertemente, pero Lucia permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. Claudio notó la vacilación de ella y el dolor detrás de sus ojos. Lucia, lo siento mucho por todo, dijo él, acercándose con cautela y extendiendo los brazos. Vencida por la emoción, Lucia finalmente cedió y lo abrazó, sus lágrimas fluyendo libremente. Vamos a entrar, invitó Claudio, llevándolos dentro de la casa, que era tan simple como la fachada sugería, pero acogedora y llena de plantas que traían vida y color al ambiente. Una vez acomodados, Lucia no perdió tiempo. ¿Por qué nos abandonó?, preguntó ella directamente, con la voz temblorosa pero firme. Francisco intervino con otra pregunta. ¿Quién es usted realmente, Claudio? Parece demasiado joven para ser nuestro padre. Claudio suspiró profundamente, una expresión de resignación cruzando su rostro. No, no soy su padre, reveló, dejando a los tres hermanos en shock. Ana fue la primera en encontrar su voz. Entonces, ¿quién es usted?, preguntó ella, la confusión y la sorpresa marcando cada palabra. Soy su tío, dijo Claudio, levantándose con cierta dificultad y caminando hacia la ventana, donde una rosa solitaria florecía en el alféizar. Miró la flor, perdido en sus pensamientos por un momento, antes de volverse para enfrentar a los hermanos que esperaban una explicación. Esa rosa siempre me recuerda a mi hermana, a la madre de ustedes, comenzó Claudio, su voz embargada por la emoción. Hay mucho que contar, y es complicado, pero estoy aquí para explicarlo todo, para finalmente darles las respuestas que merecen. Los hermanos se miraron entre sí, la sorpresa dando paso a una intensa curiosidad. Se acomodaron en sus asientos, preparándose para escuchar la historia que Claudio tenía para contar, una historia que prometía revelar los secretos de un pasado enterrado desde hace mucho tiempo. Claudio se acomodó en su silla, mirando a Francisco, a Lucia, quienes esperaban ansiosamente respuestas. La suave luz de la tarde se filtraba a través de la ventana, iluminando las páginas de un pasado doloroso que estaba a punto de revelar. Leticia era mi hermana mayor, comenzó Claudio, su voz baja y cargada de emoción. Crecimos juntos, solo nosotros dos, sin padres. La vida nunca fue fácil para nosotros y Leticia, ella siempre soñó con más, con una vida diferente, llena de éxito y comodidades que nunca tuvimos. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus sobrinos, viendo la imagen de su hermana en sus rostros. Cuando Leticia quedó embarazada de Francisco, fue un momento difícil, pero intentó mantenerse fuerte. Y luego, unos años después, llegaron Ana y Lucia. El padre de ustedes nunca estuvo realmente presente y pronto los abandonó, y no mucho después de la llegada de las gemelas, falleció. Claudio suspiró, el recuerdo aún fresco y doloroso. Poco después, su madre me dejó una nota. Estaba desesperada, quería escapar de la vida que odiaba. En la nota, dijo que iba tras su sueño y me dejó a ustedes tres. De repente, yo, aún muy joven, me vi solo con un niño pequeño y dos bebés. Los hermanos absorbían cada palabra, las emociones visibles en sus rostros. Hice lo mejor que pude por ustedes, los crié como si fueran mis propios hijos, pero luego me enfermé, continuó Claudio, su voz fallando un poco. Fue una enfermedad grave y se propagó rápidamente. Los médicos no daban esperanzas de sobrevivencia. Ana se cubrió la boca con las manos, lágrimas en los ojos, mientras Francisco le sostenía firmemente la mano. Había una oportunidad para un tratamiento en otro estado, gratuito, pero sabía que mis posibilidades eran mínimas. Y no podía llevarlos conmigo en esa incertidumbre. Logré que dos amigos adoptaran a Ana y a Lucía, pero Francisco, no encontré a nadie que pudiera cuidar de él. La única opción que me quedaba era dejarlo en un orfanato, algo que me dolió profundamente. Claudio miró a Francisco, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. El tratamiento fue largo y arduo, al final, contra todas las expectativas, sobreviví, pero la enfermedad me costó una pierna, y las dificultades en la nueva ciudad impidieron mi regreso. Con el paso de los años, temí que ustedes me odiaran o, peor aún, que me olvidaran. El silencio se extendió por un momento pesado y denso. ¿Por qué no intentaste encontrarnos antes?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. Tenía miedo, admitió Claudio,
Simplemente tenía miedo de que ustedes tuvieran una vida mejor sin mí y de que mi aparición solo trajera dolor. Además, ya habían pasado años. Lucía, que hasta entonces había permanecido más reservada, finalmente habló. Fue difícil, sí, la vida no nos ha sido fácil, pero ahora sabemos la verdad, y eso cambia muchas cosas. Los tres hermanos se miraron, la relación con su verdadero origen y las circunstancias que los separaron de Claudio tejiendo una nueva tela de sentimientos y conexiones entre ellos. Ese encuentro cargado de revelaciones y emociones fue solo el comienzo de un nuevo viaje para la familia reunida, un viaje de sanación, entendimiento y tal vez perdón. Los hermanos, aún procesando la avalancha de revelaciones, sentían una mezcla compleja de emociones. Aunque no era su padre biológico, seguían llamándolo padre, un testimonio del amor y cuidado que demostró a lo largo de los años más críticos de sus vidas. Después de una larga conversación y ante la realidad de Claudio en otra ciudad, los hermanos propusieron que volviera con ellos, una oferta que él aceptó con una sonrisa triste y agradecida. De vuelta en la ciudad natal, Francisco, Ana y Lucía encontraron un lugar cómodo para que Claudio viviera. La vida parecía finalmente ofrecer una tregua, y Lucía recibió una buena noticia. El proceso contra la pareja que la había adoptado resultó en una victoria. El dinero del proceso le proporcionó no solo un alivio financiero, sino también la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Con la ayuda de Francisco y Ana, Lucía consiguió un trabajo mejor que le permitía pasar más tiempo con su hijo. Algún tiempo después, los hermanos se reunieron para enfrentar otro capítulo de su pasado, el encuentro con Leticia, la madre que los había abandonado. Al llegar a su casa, quedaron boquiabiertos ante la magnitud de la fortuna que ella había acumulado. La residencia era inmensa, rodeada por un gran portón y también habitada por empleados. Su entrada fue prontamente aceptada al anunciar sus nombres. Dentro de la casa, el lujo era palpable, cada detalle reflejaba la riqueza que Leticia había acumulado. Encontraron en la sala de estar a una figura de elegancia sentada en un sofá lujoso. Al verlos, Leticia comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Claudio, siempre mediador, se acercó a ella. ¿Por qué estás así, Leticia?, preguntó suavemente entre sollozos. Leticia desahogó, estoy avergonzada por todo lo que hice. Huí y me casé con un hombre mucho mayor que era rico. Falleció años después, dejándolo todo para mí. Siempre quise esta vida de lujo. Pero ahora... Dudó, mirando alrededor de la opulenta sala. Todo parece tan vacío. Tuve miedo de salir de casa en los últimos años y la culpa por lo que hice, por mis hijos y por ti, me consume. Claudio la abrazó, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Todo está bien ahora, dijo él, su voz siendo un bálsamo para su dolor. Francisco, Ana y Lucia observaban en silencio, aún inciertos sobre sus sentimientos hacia la mujer que les dio la vida. Era evidente para Claudio que el camino para que ellos aceptaran a Leticia como madre sería largo y tal vez nunca se completara totalmente. En los meses siguientes, los tres hermanos reforzaron los lazos entre ellos, viviendo juntos como una familia que se esforzaba por incluir tanto a Claudio como a Leticia en sus vidas. Claudio los visitaba frecuentemente, siempre siendo una presencia acogedora y amada. Leticia, por su parte, luchaba por ganarse un lugar en la vida de sus hijos. Su arrepentimiento era genuino, pero las décadas perdidas pesaban sobre ella. Sabía que cada pequeño espacio que ocupaba en la vida de sus hijos era una batalla ardua contra el pasado y sus propias decisiones. Así, mientras Claudio encontraba facilidad en ser parte de la vida de los hijos que había criado, Leticia enfrentaba cada día como un desafío, esforzándose por redimirse y reconstruir puentes desde hace mucho tiempo quemados. La familia ahora reunida navegaba por las aguas tranquilas y tormentosas de su complejo mundo, cada miembro adaptándose a la nueva realidad de su mundo expandido. ¿Qué opinas de la actitud del tío? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustó el vídeo, dale me gusta y compártelo. Hasta la próxima historia.